Saludamos, profesor. Un abrazo, bienvenido a Primer Toque y cuéntenos cuál es el plan de trabajo que hay de aquí en adelante, obviamente con estas dificultades que se están presentando ahora, en este momento. Pero ¿cuál es el plan? Profesor, bienvenido. Le saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, por fortuna, profe. Cuéntenos del plan, a qué acuerdo llegaron ayer, se queda con todo su cuerpo técnico, en materia de jugadores, cómo queda la cosa para el equipo Deportivo Pereira. Cuéntenos un poquito de la actualidad, profe. Bueno, primero que nada es un reconocimiento al trabajo que se hizo. Después termina siendo un número el 2022. Todos sabemos cómo es el fútbol, pero bueno, es un lindo reconocimiento del club y las ganas de seguir en el mismo proyecto, de afianzar a algunos jugadores juveniles, caso Delio Ramírez, caso Mateo Cano, el mismo Harlen Castillo que en el 2019 tuvo su oportunidad de poder demostrar y de seguir creciendo. Así que bueno, se ha apostado un proyecto a largo plazo, ojalá que en el fútbol sudamericano se puedan empezar a cumplir esos proyectos. Y sí, la idea es esa, proyectar a jugadores juveniles y no solamente los juveniles, porque también los grandes hacen que los juveniles hacen que jueguen mejor, que se afiancen, que conozcan esta profesión. Caso Diego Álvarez, Johnny Vázquez, Mauro Casierra, que son ejemplos de tipos que son los primeros en entrenar, el que están aconsejando al jugador, el que tienen todas sus herramientas en la casa como para poder seguir creciendo y mejorando. Entonces ellos van copiando y viendo. Así que bueno, muy contento por todo eso, en una ciudad que la verdad que se hizo querer, ¿sí? Y nosotros tuvimos la oportunidad de ya estar en el 2016 con una cantidad de puntos muy importante. Pudimos proyectarlo al 2019 y venir otra vez y tener esa revancha de no haber podido ascender y bueno, haber conseguido esos logros. Y después en el 2020 estar en una mitad de tabla, donde estamos a 4 puntos también del puntero y también cerca de lo de abajo, porque la realidad es que estamos peleando por el promedio del descenso. Profe, un saludo cordial. Vemos que se encuentra en el escenario, en el Hernán Ramírez Villegas, el bonito marco y bonito escenario que tiene la ciudad de Pereira. Quiero trasladarle esta pregunta a ver su opinión. Usted que ha estado ahí, que entrena ahí y que trabaja en esa zona. Siempre se habla del eje cafetero como alternativa para poder reunir a todos los equipos del fútbol colombiano. Usted que está en la zona y que, como dije, la conoce como nadie, conoce los escenarios, conoce los sitios de entrenamiento, conoce la ciudad, los hoteles. Yo sé que hay una apertura gradual importante en la ciudad de Pereira y eje cafetero ya de muchas de las economías que en otros lados del país no se han podido abrir. Pero cuando usted escucha al eje cafetero como posible sede, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? Sí, yo lo veo con posibilidades de que se pueda llegar a hacer acá. El tema es que, bueno, si se llega a definir eso, yo creo que tanto Manizales como Armenia y como nosotros estamos bien en lo que respecta a hotelería y al tema de cancha de entrenamiento. Igualmente creo que se haría, por lo que he escuchado, los equipos viajando. Así que en lo que respecta a los estadios, bueno, este estadio es hermoso, uno de los más lindos de Colombia, el estadio de Armenia es muy lindo, el estadio de Manizales también es muy lindo. En general, la infraestructura de los estadios en lo que respecta a Colombia está muy bien. En lo que respecta a cómo estamos acá en Pereira, estamos como todos. Si todos tomamos la prevención de usar el barbijo, el distanciamiento y haciendo las cosas normal, yo creo que las cosas tienen que empezar a mejorar. Estamos en Colombia, Argentina, que yo miro mucho también lo que es Argentina, con los contagios, sí hay muchos contagios, pero creo que estamos llegando al pico que en algún momento llegó a Europa y que en algún momento también empezó a decaer. Así que sí, tenemos que empezar a hacer las cosas un poquito mejor. Lo que sí, nosotros tomamos prevenciones muchísimo tiempo antes de que lo tomaron los países europeos, entonces por eso estamos tanto tiempo adentro de las casas, ¿sí? Fueron 4 meses de estar ahí adentro. Yo que me quedé acá lo sufrí porque también estuve lejos de mi familia, pero bueno, es lo que nos toca a nosotros. Profesor, buenos días, un cordial saludo. Profe, usted como líder de grupo, como hombre cabeza de ese conjunto del Pereira, ¿cómo sintió a sus muchachos en el transcurso de todos esos meses de confinamiento que usted nos contaba y cómo lo recibió? ¿Cómo fue el reencuentro y cómo fue el regreso a las actividades, tanto emocional como deportivamente?
Es que en línea general estábamos todos desesperados por el primer entrenamiento. Yo no dormí ese día a la noche. Parecía que iba a jugar la final del mundo. Es que, bueno, es que nos sucedió a todos algo que nunca impensado, ¿sí? Es algo impensado lo que no ha ocurrido, que nunca pasó, o que en general la gente que hoy está viva, porque, a ver, esto ocurrió hace 90 y pico de años, una pandemia, ¿sí? Entonces, en general, la gente que hoy está viva no lo vivió y no sabe cómo es y cómo hay que hacerlo, ¿sí? Por eso digo que países sudamericanos tomaron la actitud de guardarse, ¿sí? Y muchísimo tiempo antes, capaz que hubiese sido peor si no nos hubiésemos guardado ese tiempo antes. Es muy difícil tomar decisiones, más cuando no sabemos tanto del tema, ¿sí? Nosotros también entendíamos que el fútbol ya podía haber vuelto mucho antes en lo que respecta a los entrenamientos, porque, a ver, si nosotros vamos a la ciudad, vamos a un supermercado y vemos los movimientos que hay en un supermercado, ¿por qué el jugador de fútbol no podía estar cuando tenemos un espacio muy grande? Entonces, bueno, hay cosas que a veces entendemos y no entendemos. A veces las decisiones las toman gente que no está en lo que respecta al fútbol, ¿sí? Y no entiende cómo es este deporte. Lo mismo que jugar al tenis, no digo de manera profesional, porque lo profesional se la pasan viajando y jugando en el estadio, entonces sí, se puede llevar el virus, pero la gente que practica deporte, como por ejemplo el tenis, ¿sí? Dos tipos que están separados en una cancha de tenis, ¿por qué no podían hacerlo? Pero bueno, son cosas que a veces no se entienden. Estamos totalmente de acuerdo, profesor Néstor, pero totalmente. Yo realmente hace mucho rato me he reunido con varios amigos y les decimos exactamente lo mismo, pero que alguien lo diga, como yo también lo he dicho aquí en muchas oportunidades, hay cosas que uno realmente no entiende de esto. Y le pongo otro ejemplo, un ejemplo más, el golf, que es un claro, señor en un carrito yendo a pegarle una bola, va y corre al otro lado. No hay problema, o sea, si se pueden meter en el caso de Bogotá o en el caso de Pereira, que estamos hablando de Pereira, de Cali, de Medellín, de la costa, y se pueden meter 200 personas en un bus, ¿cierto? En un autobús, claro, pues ¿por qué no pueden unos jugadores ir a jugar? Y máxime, estas personas que entran a ese autobús no les hacen prueba previa, ellos entran, se confían en que no tengan nada. Los jugadores de fútbol, el cuerpo técnico, sí, cuando entran al escenario, y eso decía el profesor Arias, técnico del Deportivo Cali, cuando ya están jugando, ya saben que están sanos. Entonces, hay cosas que uno realmente no entiende, pero es el tema hay seguramente otras prioridades al comienzo, como sucedió en nuestro país. Pero bien, profe, digamos que estamos pasando esto, tenemos conceptos, respetamos las decisiones y esperamos que el fútbol arranque pronto, porque el país lo necesita, así como el mundo europeo lo necesitaba y estuvo, nuestro país y nuestro continente también lo necesita, porque esa es una manera de quieren que nos quedemos en casa. El fútbol es una excelente alternativa y por fortuna así lo han entendido nuestros gobernantes, bueno, a última hora, pero lo han entendido, no importa. Profe, en materia de salida y llegada de jugadores, ¿cuáles son las novedades de los que cumplieron contrato? Porque sé que llegaron a un acuerdo también, entiendo un porcentaje, algunos jugadores que no lo habían hecho y otros que seguramente se van. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está su equipo en materia de contrataciones y de salida de jugadores? Bueno, nosotros como todos los equipos hemos tenido que arreglar con el club el tema contractual, ¿sí? No es fácil, se entiende la posición, y si lo mismo ocurriera de ahora en más, por más que yo haya arreglado hasta el 2300, si yo entiendo que la pandemia continúa, me tendré que ir a mi casa, y porque yo entenderé que el club no tiene ingresos si no se está jugando. En el caso de los jugadores, también han llegado a un arreglo hasta junio, ¿sí? De ahora en más hay que arreglar de julio a diciembre, porque es lo que se viene. Nosotros arreglamos de julio a diciembre y después hemos arreglado un contrato de los 2 años siguientes. Volvemos a lo mismo, es un número. Respecto al jugador, creo que el único que no está todavía en condición de estar en el club es Wilfrido,
porque se le ha terminado el contrato, porque él ya ha estado 6 meses en Pasto y 6 meses acá en Pereira. Hoy se está hablando para que continúe con nosotros. Y después es la negociación del club con cada uno de los jugadores en la parte individual. Ya hoy no pasa más por lo grupal, sino pasa por lo individual. Cada uno tendrá que arreglar su renovación, cada uno teniendo contrato hasta diciembre, ¿cierto? Estamos hablando de que los jugadores ya todos tienen contrato hasta diciembre. Lo que pasa que, bueno, que con este tema de la pandemia hay que entender la situación y que, bueno, hay que llegar a un arreglo con el club para poder seguir manteniendo el trabajo, tanto el jugador y como el club, tener al trabajador para que pueda darnos alegrías. Profe, hace un rato usted hablaba del año 2016. Si mal no estoy, en esa época usted dirige al Cucho Hernández, ¿no? Que sale goleador del torneo de segunda división. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí, okay. Sí, es verdad. Le hago esta pregunta, profe, y lo saco un poquito de la actualidad. Yo desde hace rato se la quería hacer, porque para mí es una opinión muy personal. El Cucho Hernández es el futuro de la zona delantera de la Selección Colombia y del ataque de la Selección Colombia, por condiciones, por la experiencia que tiene a su poca edad y por demás. Pero él no es 9. ¿Por qué no nos habla un poquito usted de las características que ve en Cucho Hernández, que creo que cuando se pueda volver a reunir la selección va a tener mucho más oportunidades en esta era Queiroz? Y nos habla de ¿qué lo considera usted? ¿Es un mediapunta? ¿Puede jugar de extremo? ¿Jugará siempre como eje en el frente de ataque? ¿O cómo lo utilizaba usted? ¿Cuál es el análisis que usted hace de este jugador? Bueno, yo a Cucho le veía unas condiciones bárbaras, ¿sí? Él ya había debutado con Hernán Lisi, había jugado un par de partidos y bueno, nosotros le dimos continuidad a ese trabajo y después hasta lo pusimos de capitán para que sintiera el tema de Pereira, de la ciudad, un referente de la ciudad. Se lo ganó también en lo que respecta al juego, en las ganas que le ponía. Seguramente él no iba a hablar con los dirigentes por un tema de premios y demás, o algún problema que había que solucionar. Ese problema lo arreglaban los jugadores grandes, pero para nosotros era algo importante que él fuera el capitán y que tuviera la cinta. Respecto al juego, es difícil. Hoy me pasa con Delio Ramírez, con Mateo Cano, lo mismo. Yo creo que el puesto lo va a ir encontrando él a medida que vayan pasando los partidos. Nosotros lo usábamos mucho de extremo, ¿sí? Sabiendo de que él tenía que hacer también trabajar para la parte defensiva. Hoy el mundo del fútbol, sacando Messi, sacando jugadores como Cristiano Ronaldo, creo que los demás tienen que correr todos, ¿sí? Que trabajar para el equipo. Si yo tengo a Cristiano Ronaldo que me hace 40 goles, le digo que no trabaje en la parte defensiva, que se dedique a hacer goles nada más. Y lo mismo pasa con Messi, digo que dedicate a lo tuyo y que nosotros nos encargamos de solucionar el tema defensivo, pero Cucho no es ninguno de esos dos jugadores y en general el mundo del fútbol no tiene a esos dos jugadores en todos los equipos, entonces todos tienen que trabajar. Hoy el mundo del fútbol hace y obliga a eso, entonces tiene que trabajar tanto en la parte defensiva como en la ofensiva, doblarse para esas cosas, tienen que trabajar y cuidarse. Hoy tienen toda la tecnología que nosotros no teníamos cuando jugábamos. Saber que la parte de la zona media, la zona superior, la zona inferior, comer bien, descansar bien, hoy tienen de todo, cosa que nosotros no teníamos. Entonces, preocuparse para ser profesionales y no de la boca para afuera, sino de la boca para adentro. Y Cucho es un tipo que siempre se dedicó y que por eso llegó a lo que llegó. Y creo que el tiempo le va a dar la posición en algún momento que él realmente rinda mucho más. Se la van a ir encontrando los entrenadores que lo tengan en los años siguientes. Y sigue fluctuando, ¿no? Porque lo vemos a veces en Mallorca, o lo veíamos, porque ya terminó el vínculo por la izquierda, como segunda punta, como punta referencia, con Cubo, con Budimir. Los técnicos incluso hoy en día también aprovechan esa polivalencia futbolística que tiene. Mire que el profe dice, nosotros lo ubicábamos de extremo y el hombre hizo 21 goles, partiendo de esa posición, pero porque él siente llegar al área y definir va para bien. adentro. Claro. Profe, mientras que todo el mundo acorta vínculos, termina contratos o está, digamos, que vinculado a cuestiones negativas, usted extiende su vínculo con el conjunto del Pereira. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y qué lo motiva a seguir en Colombia? Es que nosotros acá, los dirigentes han visto, bueno, el trabajo, el tema de la cantidad de puntos que se ha logrado, lo que la gente y nosotros tenemos una muy buena comunión, lo mismo que con los dirigentes. Primero que nada, agradecidos a los dirigentes en confiar en nosotros, en proyectarnos a un largo plazo. Volvemos lo mismo, ese largo plazo
te lo dan los resultados. Por más que yo firme hasta el 2300, si no gano, seguramente me tendré que ir, como pasa en todos lados. Pero es una linda apuesta y, insisto, es un reconocimiento al trabajo que se hizo. Si contamos la cantidad de puntos que hicimos tanto en el 2016, que creo que fueron 77 puntos, y no pudimos por esa fracción de segundos ascender, y en este 2019 que hicimos creo que 88 puntos, es una cantidad muy, muy grande en lo que equivale a un gran rendimiento. Después proyectar. Ellos saben que a mí me gusta el tema de los juveniles, que les doy muchas oportunidades, siempre que se lo merezcan. No es regalar por regalar o poner por poner, ¿sí? La idea es esa, que hoy se están afianzando estos chicos acá en el club, tanto lo de Harlen, que ya conté hoy anteriormente, lo de Delio Ramírez, lo de Mateo Cano, y hay muchos chicos, pero lo que pasa es que también eso tiene que ir acompañado por los dirigentes, ¿sí? En el hecho de que si vos tenés 5 suplentes en el banco y teníamos que llevar 4 jugadores de campo nomás, como pasó de enero a junio, ¿sí? Era muy difícil poder proyectar a los juveniles, llevarlos al banco, que empiezan a entender que 20.000 personas, que 30.000 personas, que 5.000 personas, que hay que ganar, que cuando pasa esto, que cuando pasa el otro, en un vestuario. Bueno, todas esas cosas se han ido perdiendo porque se han tomado decisiones que para cuidar el bolsillo, y no se entiende que para que las inferiores crezcan, que los jugadores de los clubes puedan seguir creciendo, hay que apostar. Y apostar es gastar dinero. Y gastar dinero no es eso. Es saber invertirlo, ¿sí? Para que cuando estos chicos tengan la oportunidad de jugar, sepan lo que es jugar con 10 personas, con 20 personas, con 10.000 personas, con 30.000 personas. Nos pasó que Harlen, cuando tuvo que jugar la primera final con Cortuluá, era el primer partido que jugaba con 30.000 personas, como estaba este estadio. Entonces, ahí demostró su casta, ¿sí? Porque el tipo rindió muchísimo, pero nosotros no sabíamos cómo iba a rendir con 30.000 personas, ¿eh? Sí, no es fácil. Así que bueno, esa es la progresión que tiene el club con nosotros y nosotros también con ellos. Bueno, esa es una ventaja. Además, tener claro qué es lo que quiere el equipo Deportivo Pereira por parte de su técnico y obviamente por parte de sus dirigentes es el punto inicial y la parte básica para esta renovación de contrato. Ni más faltaba, porque el Pereira, al igual que los equipos, tienen que vivir de los que vienen de abajo. De eso viven los equipos que no tienen esa opulencia económica que seguramente tienen otros. No hablo solamente de Colombia, hablo del mundo entero. Profe, ¿ustedes están haciendo las prácticas y están trabajando directamente en el Hernán Ramírez Villegas, en el estadio, o tienen otro campo de entrenamiento? Veo que en el Hernán, porque lo observo ahí en el estadio, ¿ahí están haciendo absolutamente todo, cumpliendo con los protocolos en el estadio? Sí, hacemos todo acá, cumplimos los protocolos y sí, solamente te dan la posibilidad de elegir un solo lugar. A nosotros nos dieron esta oportunidad de estar en el estadio, gracias a Dios, en nuestra casa, conociendo los pocitos, conociendo referencia. Es muy lindo entrenar en el lugar donde uno juega, ¿sí? Donde uno se hizo valer, claro. Y que bueno, nos sentimos muy cómodos. Realmente esto es como cuando uno va a su casa, ¿sí? O cuando uno estuvo en un hotel y quiere irse a su casa, quiere llegar. Entonces, bueno, para nosotros eso, nos pasa totalmente eso. Estamos muy contentos de estar en nuestro estadio y con un césped hermoso, con todo. La verdad que es un estadio de los más lindos de Colombia. Así es, totalmente de acuerdo. Además, en una ciudad espectacular, profe, y con unas mujeres lindísimas y con un escenario sensacional. Mejor que eso, mejor se daña, mi querido Néstor. Un abrazo, y profe. Que Dios lo bendiga. Gracias. Un gran clima. Muy buen clima. Sí, el clima es espectacular. Me faltó ese pedacito, profe. Me faltó ese pedacito. Bueno. Un abrazo, Néstor. Que Dios te bendiga, como te decía, y que las cosas salgan bien para el Pereira, para esa gente de Pereira que es hermosa, y además para ustedes. Gracias por acompañarnos en Primer Toque, profe. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.